Hermanos, ¿cómo están? Seguimos meditando acerca de la fidelidad de Dios, acerca del gran Dios que tenemos y seguimos leyendo acerca de este libro, En ti confiaré. El día de hoy vamos a meditar un poco acerca de la fidelidad de Dios en el Evangelio de Juan. Este escrito fue hecho por el hermano Josué Pineda. Les espero que sea de ánimo para cada uno de nosotros. Dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Irónicamente, el ser humano es más susceptible a preocuparse por lo que desconoce que a tener confianza en lo que conoce que es verdad. Es más fácil dudar y tener temor que confiar. No es diferente para el creyente. Aun y cuando sepas que eres hijo de Dios, que estás seguro en sus manos, que nadie puede separarte de Él y que Él te sostendrá hasta el final, puedes fácilmente sucumbir ante la duda en el momento de la prueba. Por esta razón, en el Salmo 103, el salmista habla a su propia alma. David recuerda las bendiciones que Dios le ha dado como combustible para seguir adorándolo. Recordar la fidelidad de Dios es fundamental porque Él nunca cambia. La memoria de su fidelidad revelada en el libro de Juan te dará ánimo, fe y fortaleza en el momento de prueba y angustia. Analicemos el mandato. En Juan 14, Jesús consuela a sus discípulos con estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Lo que vendría sería muy duro, aunque sería Él quien sufriría y moriría en la cruz. Es Jesús quien los consuela a ellos. Él estaba a punto de morir, Judas lo traicionaría, Pedro lo negaría y los discípulos no podrían acompañarlo a donde Él iba, como dice Juan 13:36. Por eso, Juan 14:1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Comienza de esa manera. Jesús quiere que sus discípulos piensen correctamente, no en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. Jesús no solo manda a los discípulos a no turbarse, a no preocuparse, sino a creer en Él como el Hijo de Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. La base de su fe, de su confianza, era Él mismo. No se trataba de no turbarse simplemente, sino de confiar en Él porque es Dios y es fiel. Su palabra es verdad y era necesario que Él partiera para cumplir el propósito de Dios. Jesús no dejaría a sus discípulos solos. Él iría a preparar lugar para ellos. Por eso antes le había dicho a Pedro: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. El hecho de que Jesús subiera al Padre no cambiaba las cosas, sino que cumplía el plan y propósito de Dios. Jesús cumplió al pie de la letra la obra que el Padre le encomendó. En Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Por eso podían confiar en Él. Jesús se fue para preparar lugar para los suyos, pero vendría otra vez. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahora, ¿cuál es la revelación? Los discípulos no entendían a plenitud a dónde iba Jesús, ni qué quiso decir cuando afirmó que sabían el camino. Solo sabían que tenían temor por lo que vendría. Por eso Tomás le preguntó acerca de cómo llegar a ese lugar en Juan 14:5. Jesús respondió con una frase que millones de personas han escuchado, proclamado y aún memorizado. Probablemente lo sabes tú. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida.
Fuera de Él es imposible tener acceso al Padre y a la vida eterna. Si eso no era suficiente, Jesús afirma su deidad diciendo que ahora habían visto al Padre también en el 14:7, porque Él y el Padre son uno. Dios mismo estaba en medio de los discípulos, habían habitado en medio de ellos y estaba mostrándoles el camino. Por eso debían creer en Él y no tener temor. Jesús es Dios y estaba revelándose claramente a sus discípulos para que creyeran en Él, fortaleciendo su fe para lo que vendría. Jesús continúa aclarando la confusión que tenían. Seguramente era mucho que pensar. Felipe se conformaba con ver al Padre, a lo que Jesús respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no actuaba por su cuenta, sino que, como afirmó, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Si no creían en sus palabras, Jesús les apunta a sus obras, las cuales daban testimonio de quién era Él en verdad. No actuaba por su cuenta, así como tampoco lo haría el Consolador que enviaría luego de su partida. Dios envió a su Hijo unigénito para cumplir su propósito salvífico, para dar esperanza a los que estaban sin esperanza. Él sería fiel en cumplir al pie de la letra. La verdad de Dios revelada en Jesucristo es y debe ser una fuente inigualable, inagotable de esperanza y fe. Debe combatir la incredulidad y la desesperanza porque Él es fiel y cumplió su palabra y seguirá cumpliéndola hasta el final. No dudes ni un instante que Él es fiel y te sostendrá. Así como Jesús dio ánimo a sus discípulos, motivándolos a creer y confiar en Él, así debe de ser su palabra, darte ánimo el día de hoy. No te turbes, confía en Él, Él es fiel y no te dejará. Él estará contigo hasta el final. Que su palabra te sostenga para siempre. Dios te bendiga, mi hermano.